Hola amigos de matemática, es un placer reencontrarse con ustedes aquí nuevamente en un nuevo tutorial. En el día de hoy vamos a hablar de logaritmos, ¿sí? Una operación matemática bastante común y bueno, a algunos les asusta, pero les voy a demostrar que es muy sencillo. Hoy vamos a hablar de las bases de los logaritmos, ¿sí? En otro video vamos a expandirnos un poquito más y vamos a hablar de ecuaciones logarítmicas. Es decir, vamos a aplicar las propiedades que hoy aprendimos a ecuaciones para despejar x, que tiene su vuelta, pero lo primero que deben saber ustedes es qué es la función logarítmica, qué es un logaritmo, ¿sí? Bien, logaritmo es una operación matemática o también función matemática similar a la potencia. Ahora les voy a explicar por qué. Aquí tienen en este ejemplo, en esta imagen, dice log, es la abreviatura del logaritmo. Logaritmo de un número a en base b es igual a c. A, b y c son números. El resultado del logaritmo es c en este caso. B es la base y a sería el argumento, es decir, argumento es a lo que nosotros le tenemos que calcular el logaritmo. Ya les voy a ir aclarando con ejemplos. O sea que el logaritmo de a en base b es igual a c. Se debe cumplir que la base elevada al c, que es el resultado del logaritmo, me vuelve a dar el a, que es el argumento. ¿Correcto? Algunas condiciones vamos a ver que se tienen que cumplir. Por ejemplo, no existe el logaritmo de números negativos como el a. La base obviamente tiene que ser distinta de 0. Vamos a ver con ejemplos, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 2, que es la base elevada al cubo, que es el resultado, me da 8. Fíjense que se cumple perfectamente. Repito, se lee de la siguiente manera. Logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3. Lo que está abajo no es necesario que lo hagan, es una condición que se debe cumplir, pero no siempre la tienen que hacer. ¿Correcto? Por eso yo les digo que el logaritmo es una propiedad, es una función, mejor dicho, muy parecida a la potencia. Fíjense que 2 al cubo es una potencia, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo. Logaritmo de 25 en base 5 es igual a 2. Significa que 5 al cuadrado es 25, se cumple. Logaritmo de 100 en base 10. Fíjense, acá no puse la base porque los logaritmos de base 10 no se le pone la base. Es decir, cuando ustedes no vean una base, es porque la base es 10. Es como la raíz cuadrada. Ustedes no ven el índice que es 2, pero saben que es cuadrada. Cuando es raíz cúbica sí vemos el 3. En este caso, los logaritmos decimales no se les coloca la base, se sabe que es 10. Entonces, logaritmo de 100 en base 10 es 2. ¿Por qué? Porque 10 al cuadrado es 100. ¿Sí? Bien. Podemos ver más ejemplos. En este caso el argumento es un medio. Es decir, le vamos a sacar el logaritmo a un medio, a una fracción. La base en este caso es 2. Tenemos que encontrar a qué número debemos elevar 2 para que nos dé un medio. En este caso al menos 1. Sabemos que 2 a la menos 1 es un medio, es una propiedad de fracciones. Les recomiendo estudiar algunas propiedades de potencia, chicos, ¿sí? Cuando elevamos el 2 a un número negativo, vamos a invertir y en vez de 2 nos va a quedar un medio. Recuerden que debajo del 2 existe el 1, no se pone. Entonces, 2 sobre 1, al invertirlo nos queda un medio. Bien, o sea que el logaritmo de un medio en base 2 es menos 1. Aquí tenemos otro ejemplo, logaritmo de 4 novenos en base 3 medios. Es menos 2. ¿Por qué? Si nosotros al 3 medios lo elevamos al menos 2, al ser negativo, en vez de 3 medios nos queda 2 tercios. Al invertir ya no tenemos menos 2 como exponente, sino más 2. Acuérdense que al invertir el signo cambia del exponente. Entonces 2 tercios al cuadrado nos da perfectamente 4 novenos, alumnos, ¿sí? Por lo tanto, logaritmo de 4 novenos en base 3 medios es menos 2. Bien, vamos a hablar un poquito de propiedades. Hay 4 propiedades básicamente que tienen que saber para hacer todas las operaciones que les van a pedir.
Pero antes de esas 4 operaciones les voy a aclarar algo que les dije recién. El logaritmo de 1 siempre es 0, eso no se lo había dicho, perdón. El logaritmo de 1 siempre es 0 en cualquier base. Por ejemplo, si nos dan logaritmo de 1 en base 5, es 0, porque 5 a la 0 es 1. Todo número elevado a la 0 da 1, es una propiedad de las potencias. Logaritmo de 1 en base 0,6, por ejemplo, por decir cualquier número es 0, 0,6 a la 0 también me da 1. No existe el logaritmo de un número negativo en cualquier base. Imagínense, el logaritmo de menos 8 en base 2. Pueden estar pensando horas y horas. 2, no hay número que 2 elevado a ese número me dé menos 8. Imposible, no existe. Porque si a 2 lo elevamos a un negativo, lo único que vamos a conseguir es invertir el 2, nos va a quedar un medio, pero nunca, nunca, nunca nos va a dar un número negativo. Por eso los logaritmos de números negativos en cualquier base no existen. ¿Sí? Bien. El logaritmo de un número en una base del mismo valor siempre va a dar igual a 1. Por ejemplo, logaritmo de 5 en base 5 es 1 porque 5 a la 1 es 5. Logaritmo de 20 en base 20 es 1 porque 20 a la 1 es 20. Así que eso es algo tan sencillo, pero bueno, no deja de ser una propiedad. Bien, vamos a hablar ahora de las operaciones en las cuales nosotros aplicamos logaritmos. El logaritmo se lo puede aplicar un producto, como ustedes ven aquí. Tengo un producto que es A por C, esos son los factores del producto, y una base B. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores que componen a dicho producto. Acá vemos, por ejemplo, 2 por 16. Así que vamos a tener logaritmo de 2 en base 2 más logaritmo de 16 en base 2. Obviamente que la base se mantiene la misma, ¿sí? Logaritmo de 2 en base 2 es 1, ya que 2 a la 1 es 2, es lo que vimos antes en la propiedad, ¿sí? Cuando la base y el argumento son iguales, el resultado es 1. Y logaritmo de 16 es 2, logaritmo de 16 en base 2 es 4. ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta es 16. Por lo tanto, me queda 1 más 4, 5, ¿correcto? Ese es el resultado final con un ejemplo aplicado a la propiedad del producto. Propiedad del cociente. Es muy similar, nada más que en vez de suma hay una resta. Fíjense que cuando es producto hay una suma, ahora hay una resta. Es decir, el logaritmo de un cociente en una base determinada es igual a la diferencia o resta de los logaritmos del dividendo y divisor. A es el dividendo y C es el divisor. Aquí vemos un ejemplo, 81 dividido 9. Podemos separarlo en una resta. Logaritmo de 81 en base 3 es 4, porque 3 a la cuarta es 81. Y logaritmo de 9 en base 3 es 2, porque 3 al cuadrado es 9. 4 menos 2 es 2. Ese es el resultado. Bien, también existe la propiedad de la potencia. Por ejemplo, tenemos el logaritmo de A en base B, pero fíjense que A está elevada a C. C es un número. En ese caso, ese número lo bajamos y queda adelante del logaritmo. Nos queda C por logaritmo de A en base B. Es decir, que el exponente pasa a multiplicar, queda como un producto. Aquí tenemos un ejemplo, logaritmo de 9 al cuadrado en base 3. El cuadrado pasa adelante multiplicando y el logaritmo de 9 en base 3 es 2. Así que si multiplicamos ese 2 logaritmo por el 2 que era de exponente, nos da 4. Esas serían todas las propiedades, porque la propiedad de la raíz, le digo la verdad, es una extensión de la propiedad de la potencia, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos raíz cuadrada de C. Ustedes saben que una raíz se puede poner como un exponente fraccionario. Esto podría quedarnos C a la 1 medio. Y si ese 1 medio pasa multiplicando, nos va a quedar el 2 dividiendo. Dicho de otra manera, cuando tenemos el logaritmo de una raíz, nos va a quedar el logaritmo de C, que es el radicando de la raíz, en base B, dividido el índice de esa raíz. En este caso, lo que yo les decía, cuando no vemos el índice, se sabe que el índice es 2. Es una raíz cuadrada. Bien, esas son las propiedades que más me interesa que sepan hoy. Cambio de base. Bueno, esta es más que una propiedad, es una condición que debemos saber. En algunos casos es bueno saber
es bueno aplicar un cambio de base. Por ejemplo, los logaritmos que se sacan con las calculadoras sacan logaritmo en base 10, no en otra base. ¿Sí? Entonces, con la misma calculadora podemos hacer estos cálculos. Nos dicen logaritmo de 9 en base 2. Entonces tenemos que pensar un número que 2 elevado a ese número me dé 9. Por ejemplo, 2 al cuadrado es 4. Entonces el 4 no es. Perdón, el 2 no es. 2 al cubo es 8. Pero me tiene que dar 9. Tampoco es 3. 2 a la cuarta es 16. Es decir, 2 a la 4 es 16. Pero yo quiero que me dé 9, no 16. O sea que no es el 4 y no es el 3. Tenemos que pensar en que nos va a dar entre 3 y 4. ¿Me entienden? Se hace de la siguiente manera. Ponemos logaritmo de 9 en base 10. Acuérdense que el 10 no se escribe. ¿Sí? Dividido logaritmo de 2 en base 10. Es decir, cambiamos la base 2 a la base 10. Y dividimos al argumento por la base que es 2. Repito, logaritmo de 9 en base 2 nos va a quedar, dicho de otra manera, logaritmo de 9 en base 10 dividido logaritmo de 12 en base 10. Esto lo hace la calculadora. El logaritmo de 9 en base 10 da 0,954, acá redondea el tercer decimal, y el logaritmo de 2 en base 10 nos da 0,301. Si yo lo divido me da 3,169. Por lo tanto, logaritmo de 9 en base 2 es 3,169. ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Bueno, el 2 elevado a este número, ¿qué me tendría que dar, amigos míos? El 9. Si lo hacen con la calculadora va a ser 2 elevado a la 3,169 y les puedo asegurar que da 9 o 8,99999, que es 9. ¿Sí? Así que ya saben hacer un cambio de base. Logaritmos naturales. Bueno, los logaritmos naturales están sujetos a las mismas reglas que los logaritmos decimales y otros logaritmos en cualquier base. No cambia nada, ¿sí? Nada más que cambia la base. En los logaritmos naturales se utiliza como base al número de Neper o logaritmo neperiano, que bueno, Neper es el apellido del señor que lo descubrió. Es 2,718 ta. Es un número irracional con infinitas cifras decimales no periódicas. Quiere decir que no se repiten, no tienen un orden, no es periódico. Por eso es irracional, como el número pi, que es 3,14 y muchísimos números más, raíz cuadrada de 2, en fin. En las calculadoras está este número. Para redondear pongo 2,718. Bien, ese es el E, se simboliza con la E minúscula. ¿Y saben qué? No se pone, es como el logaritmo decimal, no ponemos la base 10. Acá tampoco ponemos la base 2,718. En el ejemplo este tenemos, se lee ln, que es logaritmo natural. Logaritmo natural de 4 es 1,386. Las calculadoras tienen una tecla que dice ln, ese es logaritmo natural y lo sacan directamente como los logaritmos decimales. No tienen que hacer nada, chicos, solamente apretar botones. En este caso, fíjense, corrobórenlo ustedes, logaritmo natural de 4 es 1,386. Significa que el número e, que es la base del logaritmo natural, elevada a 1,386 me tiene que dar 4 y les puedo asegurar que es así, se cumple la condición. Bueno, alumnos, la verdad fue un placer. Los invito a suscribirse a mi canal, va a ser un placer como siempre tenerlo como suscriptores. A los que ya me tienen, bueno, un abrazo grande y a los nuevos los recibo con otro abrazo, ¿sí? Dejen sus comentarios, dejen sus dudas. Les presento mi mail de contacto, contactos y servicios. Prestamos servicios para preparación de exámenes, apoyo escolar, no se queden. Así que bueno, les mando un abrazo grande y será hasta la próxima. El santo a su disposición.